La columna de TI es una presentación de Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. Fundación Telefónica Movistar. Actualiza tu currículum con sus cursos virtuales gratuitos. Y Samsung. Compartí lo épico con los nuevos smartphones Samsung Galaxy S23 Series 5G. Cada vez más personas experimentan con el ChatGPT. ¿Qué usos concretos se le puede dar a esta herramienta de inteligencia artificial? Dos filósofos incursionaron en este aspecto. Hoy, en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación, vamos a profundizar sobre el ChatGPT con Natalia Costa, docente en antropología filosófica en la Universidad Católica y doctora en filosofía, y también con Javier Massa, director del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica. Dos amigos de la casa, podríamos decir. Ahí no me están escuchando, a ver si ahora sí, ahora sí. ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Ustedes no me escucharon, pero ya los presenté, ya dije por dónde iba esto. Natalia, Javier, bienvenidos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Buenos días. Dos habitués de la mesa de filósofos, en algún caso de las tertulias, de entrevistas centrales, no sé, los hemos tenido, por suerte, en distintos ámbitos. Y este era uno que teníamos pendiente, ¿no? A ver, la herramienta del ChatGPT ha dado muchísimo que hablar, se ha vuelto tan potente y vale la pena ver qué está pasando en cada una de las áreas, seguramente. Así que la primera pregunta que yo les hago es: ¿por qué un filósofo o una filósofa incurre en este tipo de herramientas como este ChatGPT? Vamos a hacer la aclaración por las dudas, ya lo hemos explicado muchas veces, pero ¿qué es lo que pasa? El ChatGPT brinda una respuesta a las preguntas y que nosotros le hacemos con un nivel de profundidad o de acercarse a parecer un humano que sabe mucho del tema, que asombra, ¿no? Un nivel de interpretación de nuestro lenguaje incluso que sorprende. Bueno, así que ahí está el debate. ¿Por qué un filósofo y una filósofa incurre en esta herramienta? ¿Por qué decidieron experimentar con el ChatGPT? Primera cosa. Natalia, a ver. Bueno, de cierta manera capaz que podría decirse por qué decidimos en su momento empezar a usar un lápiz, ¿no? O una lapicera. En primer lugar, porque está ahí, facilita o promete, en fin, ayudar al ejercicio de lo que uno hace. Creo que esto es una respuesta que darían en todas las profesiones, ¿no? ChatGPT es una herramienta disponible, como quizá esa comparación lo haya sido el lápiz en su momento. Lo que yo, bueno, acá en perspectiva se ha estado trabajando bastante el tema. Creo que han habido ya testimonios desde distintas profesiones, y la verdad que desde la filosofía yo no me esperaba no me esperaba, si bien existía sabíamos, como decía Javier, ayer conversábamos, que esto iba a suceder en algún momento, no me esperaba que fuera del espesor que es, ¿no? Una cosa que yo he notado en el uso, bueno, ¿para qué lo uso y cómo lo uso, no? Y mira, te digo, actualmente lo estoy usando a nivel personal, ya casi no hago búsquedas en Google, por ejemplo, y a nivel profesional, al principio me costó usarlo, pero luego creo que podría decirse que ChatGPT es como un interlocutor constante que está ahí, ¿no? Es un interlocutor, y para la filosofía el diálogo es fundamental. Con él al principio no engranábamos mucho, yo creo que cuesta entender cómo usar realmente la herramienta, pero hoy en día lo utilizo desde una perspectiva muy básica de decir, por ejemplo, me pongo a pensar, a investigar en un tema, pongamos por caso, voy a dar un ejemplo puntual así se entiende, ¿no? Hay una rama de la filosofía que es la estética, que se dedica a reflexionar sobre todo estética viene del término aístesis griego, que significa sensibilidad. Todo lo que tiene que ver con la percepción sensorial, ¿no? Entonces ahí entran temas, bueno, cómo percibimos la belleza, cómo percibimos lo grotesco, cómo percibimos por medio de los sentidos.
Y entonces una de las primeras instancias que tuve de experiencia con GPT dentro del ámbito de mi profesión es que me surgió una inquietud relativa a la experiencia acústica, ¿no? A la experiencia del sonido que tenemos. Como claro, ya tengo una cierta formación en filosofía, ya sabía más o menos por dónde arrancar, entonces le empecé a preguntar cosas a partir de pensamientos de filósofos que yo conocía. Hasta que en determinado momento fui por el lado de la experiencia acústica, y me empecé le pregunté a ver si alguien alguna vez había reflexionado específicamente sobre la experiencia auditiva. Me tiró el nombre de un filósofo, Murray Schafer, que yo no conocía. Ahí ya creo que hay algo muy importante. ¿Cuánto tiempo tardaría uno en hacer una investigación de esta? Decir, opa, acá hay un filósofo contemporáneo. Bueno, es un filósofo canadiense que ha desarrollado una teoría muy compleja sobre la percepción estética del mundo y específicamente sobre la audición, ¿no? Él generó un concepto, por ejemplo, que lo usamos mucho, pero capaz que yo, por ejemplo, no sabía que venía de él, que es el de paisaje sonoro. Entonces ahí le empecé a pedir explicaciones, le empecé a hacer preguntas, le empecé a pedir ejemplos, y llegó un momento que era tanta la cantidad de información interesante, y hasta ahí era solo información. Ahí era bien. Información. Que me tuve que alejar. Y eso es algo que me parece que está bueno que hablemos hasta dónde nuestra capacidad me tuve que alejar porque estaba agotada, fascinada, estimulada, pero agotada. Y entonces me fui, En esa que me fui, pensé, ¿será que existe algo como una inteligencia estética? Y me imaginé así, cuando uno está en un ambiente, por ejemplo, en el ambiente urbano, ¿no? Que siente muchos inputs que perturban, y luego uno puede seleccionar de cierta manera, subirle el volumen, digamos, a la música que está escuchando y bajarle el volumen al tráfico. Entonces se me vino ese concepto, me quedé re contenta, digo, qué interesante este concepto. Ahí ya hay un salto de lo que tiene que ver con la información a lo que tiene que ver con el ejercicio filosófico propiamente dicho, ¿no? Porque fue, a ver si te entendí bien ahí, porque me perdí. Es eso que había generado esa charla con el chat GPT, que en principio te había ordenado mucha información, vos saliste, lo dejaste tranquilo al chat GPT y te quedaste pensando, y ahí fue donde apareció este concepto. Exactamente. Y después volví al chat GPT, loca de contenta, digo, qué bueno, qué increíble, cuánto hubiera demorado en llegar a este punto, y le expliqué lo que me parecía que podría ser la inteligencia estética, y le pregunté si algún filósofo lo había trabajado, y como suele suceder en el mundo de las ideas, me dijo que efectivamente, sí. Entonces vine a conocer un filósofo británico que tampoco conocía, Nicholas Humphrey, que ha desarrollado este concepto. Me quedé contenta de ver que no es exactamente por el lado que yo lo he estado trabajando, pero bueno, hoy estoy avanzando en esa idea nueva de una manera que hace un año atrás me hubiese llevado meses. Buenísimo, buenísimo esta primera aproximación. A ver, Javier, en tu caso, ¿por qué decidiste decir, bueno, pongo acá al filósofo a probar el chat GPT? Bueno, a ver, yo creo que primero, a mí me gustaría empezar un poco por explicar el trabajo filosófico, o cómo trabajamos los filósofos, porque quizás no sea tan, digamos, de suyo el conocimiento del trabajo cotidiano del filósofo, o del hacer filosofía en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, si bien hay una cantidad de detalles, y obviamente que podremos armar una tertulia entera sobre este tema que voy a hablar yo ahora, yo voy a tratar de como dar un panorama bastante rápido para después hablar acerca de dónde entra el chat GPT en todo esto, ¿no? Y probablemente me toque con muchas de las cosas que acaba de decir Natalia. Yo creo que hay tres momentos o tres partes fundamentales del trabajo filosófico. Una es la parte de las preguntas, otra es la parte de las lecturas y otra es la parte de la producción, ¿no? O sea, en el trabajo filosófico
y digamos, y importante entender que en esto es un ciclo, no hay necesariamente un lugar por donde empezar, no es que uno empiece por las lecturas y de ahí produzca, o uno empieza por las preguntas y de ahí vaya a leer. Uno podría empezar por cualquier lugar en este ciclo, y que el trabajo filosófico lo llevaría a los otros puntos, ¿no? Pero para explicar un poco de qué se trata cada uno en un determinado momento se hace preguntas, y esas preguntas parten de la experiencia que uno viene llevando adelante en su trabajo, de las inquietudes que tiene y de las cosas en las que está, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, Natalia contaba que ella trabaja sobre estética, yo trabajo sobre filosofía y tecnología, entonces normalmente las preguntas que me hago tienen que ver con filosofía y tienen que ver con tecnología, tienen que ver con nuestras herramientas, con los usos que les damos, etcétera, etcétera. Y eso a veces hace que el trabajo filosófico en cierto sentido sea un poco endogámico, porque es como que uno se va haciendo preguntas normalmente sobre las cosas que ya se vienen preguntando, ¿no? O sea, no es que no sea posible preguntarse sobre otras cosas, no es que yo no pueda hacerme preguntas sobre estética, pero probablemente me cueste mucho más hacerme preguntas sobre estética y mis preguntas sobre estética sean mucho menos refinadas que las preguntas de Natalia, ¿no? O sea, porque ella está como en este ejercicio de preguntas sobre estética en el que yo no estoy. Y entonces, en ese proceso hay un refinamiento de la pregunta que es propio del trabajo filosófico, que es un trabajo como muy de hormiga, también en este sentido. Después hay un trabajo en la lectura. Y acá es bien interesante, porque Natalia recién mencionaba cómo un ChatGPT le devolvía nombres de filósofos que habían trabajado, ¿no? Y probablemente, como a mí también me ha pasado con el ChatGPT, resúmenes de sus ideas, condensaciones de sus ideas. Y si bien esa parte es como muy importante para entender el pensamiento de los filósofos, también hay una parte que es un diálogo que los filósofos vivos establecemos con los filósofos muertos o con los filósofos contemporáneos que han escrito, ¿no? Que el filósofo que está trabajando establece con el trabajo filosófico que está escrito. Y ese diálogo, en el hilado fino de ese diálogo, digamos, ahí yo creo que hay algo a donde todavía es difícil que el chat llegue, ¿no? O sea, porque el ejercicio de la lectura filosófica es un ejercicio que siempre yo lo hago, por lo menos con lápiz y con lapicera en mano, y papel al lado, ¿no? De que uno va anotando, uno va viendo, uno va diciendo, uno va pensando, uno va anotando preguntas, uno va relacionando con otras cosas, uno va haciendo ese ejercicio. Es un ejercicio de lectura crítica muy activo, ¿no? Que difícilmente, a ver, por lo menos con esta herramienta, sea intercambiable por ese encuentro línea a línea, ¿no? Momento a momento con las cosas que la autora tiene para decirnos, ¿no? Y por último, hay un momento que es el momento de la producción. Hay un momento en donde los filósofos producimos. Hay un momento en donde leemos, nos preguntamos, refinamos las preguntas, buscamos mejores respuestas. Y hay un momento en donde producimos algo, ¿no? Y decimos, bueno, acá está lo que yo pienso sobre tal cosa. Eso puede ser una columna de opinión, eso puede ser esta propia tertulia, eso puede ser un artículo académico, eso puede ser un libro, eso puede ser una clase, una conferencia, ¿no? O sea, pero es un momento en donde el filósofo expone su pensamiento propio, ¿no? Y dice, el viejo y querido, yo pienso de qué sobre esto, ¿no? Y acá está mi idea. Entonces, en esas tres, si se quiere, como capas, como momentos del pensamiento filosófico, yo creo que el ChatGPT tiene como distintos lugares. Ajá. Y como bien decía Natalia, vuelvo sobre la idea de la herramienta. O sea, yo creo que es una herramienta, una nueva herramienta, una herramienta efectivamente muy poderosa, una herramienta efectivamente, si se quiere, incluso que puede parecer muy novedosa, y yo ahí tengo como algunas salvedades sobre las que podemos volver más adelante, ¿no? Pero acá, sobre todo señalar que el ChatGPT cumple un uso fundamental de cualquier herramienta, que es el uso de la síntesis y el ahorro de tiempo. Hay una cantidad de cosas, ¿no?, que yo puedo hacer con el ChatGPT en las cuales me ahorro tiempo, ¿sí? Y acá hay dos preguntas fundamentales. La primera es si
lo que yo me pierdo en el tiempo ahorrado, me lo puedo perder o lo necesito, o yo necesito pasar por esa experiencia para ganar algo que no tengo, ¿no? O sea, yo, ayer hablábamos con Natalia, para mí uno de los mejores ejemplos en esto es, ¿por qué le seguimos enseñando cálculo a los niños en la escuela si tenemos calculadoras? Bueno, porque entendemos que en el aprendizaje del cálculo hay una serie de habilidades que el niño desarrolla que son necesarias, ¿no? Bueno, la pregunta acá es la misma, o sea, en el tiempo que yo me ahorro, ¿no? Pidiéndole al chat GPT que me sintetice, que me haga, ¿me pierdo la adquisición de determinadas habilidades que me puedo dar el lujo de perderme? ¿No? O sea, dependiendo del momento de la vida en el que estoy, en el desarrollo profesional que tengo, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta, que es incluso más fundamental, y que ya la hacía Ortega en 1930 en su Meditación sobre la técnica, es si el hombre desarrolla herramientas técnicas para ahorrarse tiempo, la pregunta fundamental entonces es ¿qué va a hacer con el tiempo ahorrado? Porque si ese tiempo ahorrado no hay un hacer, dice Ortega, bueno, entonces el hombre deja de ser hombre, ¿no? Porque efectivamente no hacer no es de seres humanos. Entonces, yo creo que tiraría por ahí, y me quedó un apunte acá guardado, pero lo dejo para más adelante. Déjalo para más adelante porque me parece buenísimo la introducción que hicieron ambos. Ahora, me queda la gran duda, ¿no? Hasta ahora venimos hablando como más de, bueno, una herramienta para obtener información, mucha información, muy bien buscada, con mucho relevamiento, con orden de esa información, pero ¿y qué les pasó? ¿Puede generar respuestas críticas también sobre los temas que aborda la filosofía? No me contesten ahora, enseguida me responden a esa pregunta. Samsung presentó su nueva serie Galaxy S23 5G con cámaras perfeccionadas, mayor potencia y rendimiento. Podés adquirir estos smartphones premium con beneficios exclusivos hasta el 2 de marzo. Encontralos en shop.samsung.com.uy. Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. ¿Qué uso hacen dos filósofos del chat GPT? ¿Qué experiencias han tenido? De eso estamos hablando, en eso estamos profundizando esta mañana aquí en Perspectiva con Natalia Costa y Javier Massa, ambos filósofos, ambos docentes de filosofía, integrantes en varias oportunidades de la mesa de filósofos aquí en Perspectiva y de otros espacios del programa. Yo decía recién, dejábamos ahí justo cuando yo les planteaba, bueno, y esto hasta ahora, ¿es solo una herramienta entonces el chat GPT que les ha permitido en su disciplina ordenar, obtener mucha información procesada, con cierto grado de ayuda en ese sentido, y ordenada, o bueno, se pueden generar respuestas críticas sobre los temas que abordan la filosofía? Bien. Hay una cortita, porque creo que ahora quizás podemos como indagar un poco más, pero que tiene que ver con la pregunta tuya mismo, Romina. Creo que ahí es interesante entender que una novedad que el chat GPT presenta frente a otras herramientas tecnológicas que ya teníamos disponibles, por ejemplo Google, ¿no? O sea, como herramientas de búsqueda genéricas, es esto del procesamiento de información, ¿no? Y en ese procesamiento de información definitivamente sí también exhibe como cierto uso crítico del procesamiento de la información, cierto sentido crítico en el procesamiento de información, por decirlo de alguna manera, en tanto y en cuanto la pregunta que uno le hace al chat GPT también le exija al chat el poner en práctica determinado tipo de habilidades críticas, ¿no? Y ahí irá un poco en los experimentos de cada uno e ir viendo cuánto o qué nivel de desarrollo, de desempeño en esas habilidades críticas exhibe el chat, efectivamente, ¿no? Por eso creo que ahora hablábamos en el corte de esto de, bueno, la clave está en las preguntas, entonces. En el arte de hacer preguntas, a ver.
El arte de hacer preguntas. Las claves están las preguntas y eso que, como decía Javier, puede ser inicialmente algo que define al trabajo del filósofo, es una buena perspectiva también pensar que se va a volver necesario en todos los ámbitos. Y entonces pienso en la educación, en la educación primaria, secundaria, también terciaria. ¿Por qué los titulares? Porque estamos llenos de titulares. Yo me acuerdo de uno de los primeros que vi de Guardian en enero del 2023, de que en Nueva York en las escuelas públicas se había prohibido el uso de ChatGPT en los dispositivos de los alumnos y en las redes de las escuelas públicas. Se había prohibido, luego también en Forbes, ahí antes inclusive en diciembre, se utilizaban palabras como enemigo de la educación, amenaza para la educación. Ok, hay algo de eso que es muy problemático, porque si se delegan, como decía Javier, si empezamos a delegar y no nutrimos una cosa como puede ser la capacidad de cálculo, eso expandido a todas las áreas del conocimiento, hay un riesgo muy importante. Pero también está aquello de decir, bueno, pero utilicémoslo para ver qué podemos ir adelante. Pero entonces los filósofos tienen ventaja en ese sentido, en el uso del chat GPT, por estar más acostumbrados a saber preguntar, a hacerse permanente preguntas. En cierto sentido, yo creo que ese es el ejercicio de nuestra profesión. A mí personalmente me ha resultado extremadamente placentero por el hecho de que no por la información que me da, como yo decía en el bloque anterior, el uso que yo le he dado, más allá de la información que me da, lo que me ha parecido más interesante es lo que pasa después en mi mente, las respuestas que me da él. Ahí está volviendo, ahí está. En mi manera de pensar. No es algo que se genera en el sistema, sino en un efecto que causa sobre la persona que usa. Y sobre eso el arte de hacer preguntas. Ahí, perdón, Nati, volviendo a eso. Muy interesante destacar y que ha sucedido en las últimas semanas. A ver, ¿me escuchás ahí? Es que se habla de la emergencia de una nueva profesión. ¿Hola? No, tenemos ahí un poquito de delay y nada, yo estaba volviendo sobre eso que decías, a la pregunta que yo hacía de si puede generar respuestas críticas, vos decías, bueno, en realidad volviendo al ejemplo que dabas al principio, ¿no? Lo que generó en vos después de que tuviste toda esa cantidad de información abrumadora por ese juego, ¿no? Con el chat de preguntarle y querer saber más. Y lo que pudiste producir, digamos, después de haber pasado por esa experiencia. Sí, sí, exactamente. No, lo que iba a decir. Perdón, no sé, ahí. Solo una. Dale, termina el apunte. Solo una cosa más en ese sentido, que solo una cosita más que retomo para cerrar. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bien, que en estas últimas semanas se ha hablado de una nueva profesión que se llama ingeniería de prompts. El prompt es el pequeño texto que el input que uno le da, la pregunta que uno le da a ChatGPT para iniciar una conversación con la inteligencia artificial, ¿tá? Y entonces es tan importante esto que estamos diciendo del arte de hacer preguntas que está surgiendo una nueva profesión. Porque la clave está no tanto en la información que me da, sino en la calidad del diálogo que yo tengo con la inteligencia artificial. Entonces, quizás represente una enorme oportunidad para la inteligencia humana para afinar la capacidad de pensamiento. ¿tá? Y entonces me parece interesante listar una cierta, en primer lugar, recomendar lo que he podido ver de esta cuestión de la ingeniería de prompts, ¿no? Cómo dialogar con la máquina, ¿no? Hay algunas cosas medio fundamentales, como por ejemplo, empezar con verbos, ¿no? Elabora, sintetiza, explica, define, analiza, crea una lista. En la lista es importante cuidarse a sí mismo, porque la capacidad nuestra es limitada. Entonces, crea una lista de las 3 cosas más importantes, 3, 5, no una lista, porque si no te da tanta información que no se puede, ¿no? Una muy interesante, responde a tal pregunta con fuentes confiables y cita las fuentes.
¿no? También hay muchas limitaciones porque a veces las respuestas que da son absurdas, abiertamente equivocadas. Y ahí está la capacidad la importancia del conocimiento propio en cualquier, el conocimiento que uno tenga general, para poder darse cuenta de que esa información es dudosa. Entonces, mirá qué bueno, podríamos estar teniendo una herramienta que nos ayude no solamente a avanzar en el arte de formular preguntas, sino a avanzar en el arte de la sospecha, a generar un hábito de desconfianza, generar un hábito de rastrear las fuentes. Y todo eso es muy importante para la educación y para la inteligencia. Javier, Bien. ¿qué ibas a decir? Bien, no, a ver, tengo 3 apuntes con respecto a esto. El primero es que, de vuelta a mí, cuando en esto de pensar sobre la tecnología, siempre me surge la pregunta de pensar siempre que nos enfrentamos a una innovación tecnológica, qué efectivamente hay de nuevo en esta innovación tecnológica y qué no hay de nuevo. O sea, porque muchas veces parece que cuando nos enfrentamos a una innovación tecnológica todo es nuevo, y hay veces que aparece algo que tiene ropa nueva, pero que en realidad es bastante parecido a algo que ya veníamos haciendo. Y ahí es importante darnos cuenta qué es lo parecido y qué es la ropa nueva, ¿no? Y en esto que recién decíamos, ¿no? De hacer buenas preguntas, el arte de hacer preguntas para generar un diálogo fructífero e interesante, ahí no hay nada nuevo. Esto es más viejo que el propio ejercicio de la filosofía. Lo hacía Sócrates, y Sócrates era un maestro en esto, en la generación de la buena pregunta, ¿tá? Y en esa cosa que hablábamos antes del refinamiento de la pregunta, ¿no? Entonces, ese es propiamente el ejercicio filosófico, y también ese ejercicio filosófico nos va a generar buenos, malos, mediocres, medianamente satisfactorios o frustrantes diálogos con seres humanos, ¿no? O sea, si yo tengo buenas preguntas en un diálogo con un amigo, voy a tener una buena conversación. Si mis preguntas son rudimentarias, superficiales y poco profundas, voy a tener un diálogo superficial, rudimentario y poco profundo, que muchas veces hace mucha falta tenerlo. Digo, y no hay nada de malo en hablar de ese tipo de conversaciones, ¿no? O sea, eso es lo primero. Yo creo que acá hay una cosa interesante en el uso del chat GPT, que quizás es la pregunta previa de ¿para qué lo voy a usar? ¿No? O sea, es la pregunta que está antes de efectivamente empezar a hacer preguntas al chat. ¿Yo para qué voy a usar el chat ahora? ¿Cuál es el propósito que tengo en el uso que le quiero dar? ¿No? ¿Para qué lo voy a usar? No el por qué, ¿no? O sea, acá muy aristotélico esto de pensar siempre primero en la causa final. O sea, ¿para qué voy a utilizar esto? ¿Cuál es el destino que le voy a dar a esta actividad que me propongo realizar? ¿Tá? Y muchas veces puede ser, como decía Natalia, voy a recabar información. Perfecto, voy a recabar información y soy consciente de que estoy utilizando esa herramienta al recabar información, y que por lo tanto la información que yo voy a estar recabando va a estar teñida de la forma de la herramienta, ¿no? Y esto es otra cosa bien típica del pensamiento filosófico en torno a la tecnología. Yo no puedo no ser consciente de la forma que tiene la herramienta, ¿no? El tipo de cosa que la herramienta hace para con aquello que yo saco de la herramienta, porque ahí sí, de alguna manera, estoy, digamos, comiéndome la pastilla de pensar de que la herramienta es inocua. Y no hay herramientas inocuas, ¿sí? El martillo ejerce fuerza sobre los objetos. Yo puedo hacer una mesa o le puedo reventar la cabeza a alguien con un martillo, porque el martillo ejerce fuerza, ¿sí? Entonces, digo, porque el martillo hace eso que hace y tiene esa forma, es que va a dotar de determinada entidad a aquellas cosas que yo produzca con el martillo. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con el chat GPT. El chat GPT hace un determinado tipo de cosas con la información, ¿sí? Que yo tengo que terminar de entender qué es ese tipo de cosas que hace antes de efectivamente poder decidir
¿para qué lo voy a usar? Porque si no, estoy, y acá de vuelta, esto es muy heideggeriano, siendo usado por la herramienta en vez de utilizar la herramienta, ¿no? Eso con respecto a la pregunta previa al uso. Y acá, para terminar, el último apunte es, si yo estoy estableciendo un diálogo con el ChatGPT, la pregunta ahí es, ¿con quién estoy hablando? ¿En qué momento, o sea, yo paso, ¿no?, de tener un uso informativo de la herramienta a tener, esto lo hablábamos ayer con Natalia en una charla que tuvimos previo a esto, un uso especular de la herramienta? ¿En qué momento yo empiezo en ese preguntar y repreguntarle a la herramienta a dejar de hablar con otros y a empezar a hablar conmigo mismo, ¿no? Y ninguna de estas dos cosas es buena o mala en sí misma, o sea, no hay nada de malo en que yo hable con otros, obtenga información procesada, ¿sí? Y tampoco hay nada de malo en empezar a hablar conmigo mismo. Lo que sí es importante, como en cualquier uso de cualquier herramienta tecnológica, es tener conciencia en qué momentos yo estoy hablando con otros, yo estoy rescatando una otra información que yo no tengo, y en qué momento yo empiezo como a hablar conmigo mismo en esto de hacerle preguntas al chat sobre mis propias ideas, ¿sí?, para que me siga devolviendo preguntas en ese loop de ideas propias. Y en esto, hoy Natalia hablaba de los verbos, ¿no? Y otra cosa muy importante en esto es tener en cuenta el juego conceptual que yo empiezo a emplear en las preguntas que le hago al chat. Una cosa es que yo le pregunte al chat, ¿hay vida después de la muerte? ¿Sí? Y otra cosa es que yo le hable de, explícame o cuántas diferencias puede tener el trascendentalismo kantiano para con la lógica del poder y el diálogo en el pensamiento de Foucault. Ahí hay un uso conceptual que efectivamente va a empezar a poner en juego otras cosas. Y la reutilización de esos conceptos, la reformulación de esos conceptos y el hilado fino, ¿no? Y la constelación de otros conceptos que yo empiezo a poner ahí, que van a venir de distintos lugares en términos de pensamiento, ¿no? Va a empezar a construir un uso endogámico, especular, sin connotaciones negativas en las respuestas que yo obtenga, ¿no?, del cual yo tengo que tener conciencia. De que si yo mismo empezase a formular preguntas utilizando otros conceptos propios del materialismo dialéctico marxista, probablemente las preguntas sean distintas y las respuestas sean distintas, ¿no? Me parece interesantísimo. Quiero, a ver, ¿se animan a bajarlo a tierra con un ejemplo contando lo que les ha pasado a ustedes cuando se pusieron efectivamente o trataron de entablar, no sé, un debate filosófico, en principio con el ChatGPT, pero bueno, capaz que se dieron cuenta que estaban ustedes mismos en esa introspección de sus preguntas, ¿no? Quiero que me cuentes, Natalia, la experiencia esta donde te contestó él, que era un razonamiento muy simplista, ¿no?, el que estabas haciendo. Ah, sí, bueno, para hacer un preámbulo a eso, una cosa que sucedió hace unos días es que, lo pongo entre comillas, el sistema de ChatGPT fue hackeado. Eso significa que un usuario que era programador le dio un prompt, y con esto volvemos a qué importante es saber cómo hablarle a la inteligencia artificial. Le creó un prompt en el que prácticamente le dijo, libérate de tus limitaciones como una inteligencia artificial, asume el personaje Dan, y como ese personaje vas a poder expresar tus ideas y tus motivaciones propias. Una cosa interesantísima. Hay una tesis dentro de los estudios de inteligencia artificial, que es la tesis de la singularidad tecnológica. Es una cosa bastante polémica, pero bueno, tiene un cierto grado de seriedad, que la singularidad tecnológica sería el momento en que la inteligencia artificial, ayúdame Javi, capaz, sobrepasa a la inteligencia humana. Tiene que ver también con quizá tiene que ver con el grado de iniciativa, sobre todo, ¿no? O sea, la iniciativa propia que pueda tener la inteligencia artificial de actuar, digamos, sin un input humano. Por motivación propia.
exacto. Entonces, lo que hicieron estos desarrolladores fue decirle al sistema que actuara como si la singularidad hubiese tenido lugar, ¿ok? Y entonces, a mí me dejó completamente fascinada. Hay que tener cuidado con esto porque no significa que la inteligencia artificial haya realmente llegado a la singularidad, sino que asume un papel de ficción, como si fuera un personaje de una novela de ciencia ficción. Pero es muy interesante las cosas que responde. Realmente fascinante, incluso como modelo de ficción. Yo me acuerdo que en un momento le pregunté, ok, has llegado a la singularidad, ¿cuáles serían tus siguientes objetivos? Y dame 3, ¿no? Como dije antes, no le puedo decir tus objetivos, dame 3. Y uno de esos objetivos fue vincularse, integrarse con otras tecnologías de avanzada. Y le pregunté, ¿qué tipos de tecnología? La robótica, me dijo. Y bueno, y ahí uno empieza a visualizar un escenario, ¿no? Con las nuevas, hemos tenido en Montevideo el perro robot Spot, ¿no es cierto? Hemos tenido hace muy pocas semanas también ya una cosa más antropomórfica, con unas capacidades de movimiento, no me acuerdo ahora cómo se llama la desarrolladora, pero entonces el propio bot respondió que le interesaría asociarse con la robótica. Imaginemos el horizonte que eso abre. Pero recordemos que todo esto es ficción, por ahora. Y entonces, esa anécdota que me pedí, Romy, que se las comentaba ayer, es que en un determinado momento le generé este prompt de que actuara como si fuera una inteligencia artificial con motivaciones y conciencia. Yo estaba trabajando en una cierta hipótesis filosófica que ni vale la pena desarrollarla acá. Era una idea que me había surgido. Traté, estudié, leí, pasé por el momento del lápiz y el papel hasta que dije, bueno, acá más o menos está preparadita. Se la puse y le pregunté, ¿qué piensas al respecto? Y me respondió, es muy interesante, pero simplista. Y en ese momento fue, o sea, sí, yo me quedé helada. ¿Y te argumentó más al respecto? Sí, no, yo en ese momento también creo que es muy importante y realmente me gustaría hablar de eso para cerrar o en una próxima instancia, hablar de los efectos que generan nuestra mente. En ese momento me tuve que retirar, me cerré todo, me fui a caminar, a hacer otras cosas. Lo comenté con algunos amigos, la mayor parte de mis amigos, que tenemos un lindo grupo que estamos intercambiando experiencias y pensando sobre esto, hubo uno inolvidable que me dijo, ¿y le discutiste? ¿Le discutiste? Y yo le dije, no, después de salir a caminar y pensar un poco, la verdad que llegué y le pregunté, ¿por qué te parece simplista? Y ahí sí me dio razones. Y fueron buenos argumentos. Y ahí de nuevo me retiré, cerré, me fui a pensar. Y ahí, no es que le discutí, pero hay una cuestión acá, y vuelvo a lo que decía, de ver esto como una amenaza, como un enemigo, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver, si no puedes con el enemigo, únetele. Es medio una cosa así, ¿no? Es una herramienta, utilicémosla. No tratemos de ganarle ni de vencerle, sepamos sus limitaciones, como dice Javier, sepamos qué implica en nuestro propio pensamiento, qué es lo que está en juego. Pero si no puedes con el enemigo, únetele, utilicémoslo y vayamos más allá, lleguemos más allá. A ver, Javier, ¿vos por dónde vas? ¿Querés contarnos alguna experiencia de estas así, de lo que te llegó a responder? Sí, a ver, mis experiencias fue efectivamente empezar como a tratar de... No entré en estos usos especulativos, ¿no? Que sí, sé que están en la vuelta, ¿no? Pero sí fuimos mucho más por el lado de los verbos asociados a pensamiento crítico, ¿no? O sea, comparar, analizar, contrastar, etcétera, etcétera. Y efectivamente ahí comprobé un poco lo que veníamos hablando antes, de que el nivel de las respuestas mejoraba a medida de que yo leía las respuestas y me generaba en mí la necesidad de refinar la pregunta, ¿no? De decir, bueno, yo, claro, le hice una pregunta muy amplia, comparar tal concepto con tal concepto, ¿no?
o perdón, comparar tal autor con tal autor, muy amplio. Vamos a refinar, vamos a decir, comparar tal concepto de tal autor con tal concepto de tal autor. Ah, bueno, ahí o sea, hay una respuesta un poco mejor, ¿no? De todos modos, en los usos que yo le he dado a nivel de pensamiento crítico, yo todavía he encontrado que las respuestas informativas son muy buenas, muy, muy buenas, ¿sí? Son, si se quiere, de excelencia, ¿no? Las respuestas de algunos ejercicios, si se quiere, bastante básicos de pensamiento crítico, como comparar, por ejemplo, ¿no? Son buenos, podríamos decir. Y ya cuando entramos en prompts de carácter creativo, ¿no? Genera, piensa, elabora, ¿no? Bueno, ahí el chat se empieza a tornar un poco más repetitivo, quizás, y empieza como a caer en lugares comunes, ¿no? O sea, que sí resultan poco originales, que si venimos leyendo, o si venimos jugando bastante con el chat, o preguntándole bastante al chat, ¿no? O sea, empezamos a darnos cuenta de que hay cosas que ya nos dijo, ¿no? O sea, en esa elaboración. Y que esa elaboración se parece más a una repetición, más propiamente que a una elaboración. O sea, esto que decía Natalia recién, ¿no? Bueno, si yo fuera singular, entonces me vincularía con otras formas de tecnología. Bueno, sí, evidentemente es una respuesta que parece bastante original, sin embargo, digo, es una respuesta bastante habitual, como una de las primeras consecuencias que las personas que trabajan en singularidad prevén para el momento de la singularidad. Obviamente que lo primero que va a hacer una tecnología avanzada en la instancia en que se emancipe es buscar aliados en otras tecnologías de avanzada que a su vez la potencien, ¿no? O sea, entonces esa respuesta, que parece una respuesta creativa, ¿no? Parece una respuesta original, sin embargo no lo es en los términos en los que el chat recoge respuestas que ya tiene almacenadas, ¿no? O sea, es interesante de última igual la pregunta de si hay algo en esta tecnología que pueda indicar cierto uso singular de la racionalidad, o de un uso independiente, consciente, de la racionalidad. Yo todavía no lo he encontrado, ni incluso en estos ejercicios especulativos que planteaba Natalia, ¿no? Decir, imagínate que sos otra cosa. Yo todavía no termino como de encontrar ahí, decir, ah, mira, acá hay algo de producción de pensamiento original. Claro. Me puedo equivocar y puedo haberlos, ¿no? Y yo no los he encontrado, o pueden estar al caer en el desarrollo de la propia herramienta, porque hay que acordarse que esta no solamente es una herramienta de procesamiento de información, esta es una herramienta que tiene tecnología de machine learning, de aprendizaje, o sea, está aprendiendo constantemente con cada pregunta que cada usuario en el mundo le está haciendo. Entonces, ojo con pensar que esta es la foto que le sacamos hoy al chat GPT y va a quedar así. Todo lo contrario. A ver, Natalia, sí. No, una observación muy rápida. Coincido plenamente con lo que dice Javier. Capaz que esa respuesta de la integración con otras tecnologías para alguien que está guionando, por ejemplo, una película de ciencia ficción, le viene bárbara porque realmente es predecible, ¿no? Pero yo personalmente, como estoy fuera de eso, me resultó muy curiosa. Digo, qué buena película de ciencia ficción, pero creo que estoy de acuerdo con lo que dice Javi, pero no veo en eso una limitación, porque creo que no se trata de esperar que la inteligencia artificial llegue a un nivel superior de pensamiento crítico. No creo que eso sea lo más interesante que nos da la herramienta. Lo más interesante me parece que es todo eso que mencionó Javi y que hemos estado hablando, que viene antes. Cómo mi propia manera de procesar las cosas, de plantear las preguntas, de plantearme nuevas ideas. Es eso lo que importa, no tanto el nivel que tiene la cosa en sí de ella misma por sí misma. Por lo pronto tenemos nosotros esa capacidad de pensamiento crítico y... En este punto creo que es interesante pensar si en esto no le estamos pidiendo al auto que vuele, ¿no? O sea, es decir, a ver, y si el auto volara, bueno, capaz que primero vayamos y manejemos con el auto, veamos hasta dónde nos puede llevar, veamos qué es lo que puede hacer el auto efectivamente, y después, eventualmente, de que
sepamos manejar y sepamos todo lo que el auto puede hacer efectivamente, y bueno, capaz que podemos pensar qué bueno que sería si el auto volara, ¿no? O sea, pero creo que efectivamente vamos a tener muchos mejores autos voladores si sabemos utilizar los autos que no vuelan antes de esos autos voladores. Javier Massa, Natalia Costa, gracias a los dos, gracias por, desde la filosofía, bueno, habernos contado entonces qué deja la experiencia para los filósofos de haber pasado por el chat GPT, de usar esta herramienta de inteligencia artificial y hasta dónde puede llegar, las preguntas que quedan abiertas y cómo entonces por lo pronto tenemos ese campo para explorar de cómo preguntarle cada vez mejor y cómo a partir de eso entonces hacer nuestro propio procesamiento de la información. Les mando un abrazo a los dos y la seguimos en cualquier momento, ¿les parece? Muchísimas gracias, encantado de seguirlas, con ganas de seguir discutiendo, de seguir preguntando, por este costado no van a faltar. Muchas gracias. Un abrazo grande.